El paciente, luego del manejo inicial, luego del primer debridamiento, es llevado al área de quemados y a las 3 horas de su ingreso presenta taquipnea, su saturación de pulso disminuye 90 a 92, se mantiene con la misma fracción inspirada, pero no existen signos de quemadura de vía aérea que se vuelve a revisar nuevamente el paciente. ¿Usted cree que este paciente está cursando con qué situación o qué es probable que está ocurriendo en este paciente? No, uno lo que hace normalmente es lo siguiente, o sea, tiene un paciente con disnea. Las causas de disnea en el contexto clínico del señor serían, uno, que el paciente yo lo haya sobrecargado con volumen, ¿ya? Y tenga obviamente un aumento de la presión pulmonar, un aumento de la presión capilar a nivel pulmonar, y eso va a producir un edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica, ¿cierto? Y eso no puede pasar en el contexto de los pacientes con lo que se denomina fluid creep. La otra situación es si el paciente tiene una comorbilidad existente que yo desconozca, por ejemplo, que tenga falla cardíaca, o que tenga disfunción diastólica o que tenga disfunción sistólica, probablemente se me va a poner congestivo. Entonces, yo primero una de las posibilidades es que piense que de pronto uno puede estar disfuncionando y esta disnea sea de causa cardiovascular. La otra opción que tengo es que como es un paciente quemado con lo que conocemos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ha quedado derogado por el nuevo consenso de sepsis 3, tendría que pensar que está haciendo lo que nosotros conocemos como injuria pulmonar aguda, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una opción. Alguno me diría del auditorio, doctor, ¿y un tromboembolismo pulmonar? No es descabellado, pero está muy lejos, está muy tempranamente, digamos, y no está tan asociado en la situación clínica del paciente. Ya, la otra quedó descartada porque no tiene signos de quemadura de la vía aérea, que sería la otra cosa que produce, que es lo que uno debe hacer, inspeccionar en los pacientes desde las narinas, mirando las fosas nasales. En este caso yo me quedaría con que el paciente no tiene antecedentes de falla cardíaca, lo que tendría que pensar inicialmente es que de pronto es un desarrollo de una injuria pulmonar secundaria a la quemadura o al proceso de trauma que tiene el paciente asociado. Muy bien, como conclusión a este punto podríamos decir que estos pacientes en las primeras 24 horas pueden tener cambios importantes de su clínica que pueden comprometer otros órganos y entre ellos el pulmón es un órgano satélite importantemente comprometido en estos pacientes que incluso en esas primeras horas pueden tener episodios de choque que dependiendo de qué tan rápido se recuperen pueden tener implicaciones a este nivel, ¿verdad? Sí, correcto, seguro que sí. Muy bien. El paciente evoluciona en los primeros días de la siguiente manera, con el caso específico del episodio de dificultad respiratoria, se requirió ventilación no invasiva en este paciente, se instauró este tipo de modo ventilatorio y el paciente la toleró, se pudo retirar la ventilación no invasiva a las 12 horas y continúa en lavados secuenciales y sus debridamientos, pero al tercer día presenta un episodio de fiebre. Se inicia ampicilina sulbactam, 1.5 gramos cada 8 horas, y se toman hemocultivos y laboratorios de manera también secuencial. Al día 5 el hemocultivo reporta Acinetobacter baumannii. ¿Qué opina de esto, doctor? Entonces, o sea, aquí si uno mira la radiografía de tórax, está claro que el señor o el paciente no tiene un índice cardiotorácico aumentado, lo cual le hace pensar a uno que evidentemente no va a tener problemas cardiovasculares, ¿cierto? Esa sería una de las cosas que uno intentaría descartar y tampoco parece haber signos severos de hipertensión pulmonar, lo cual ni tampoco hay una redistribución de flujo. Cuando normalmente uno tiene el famoso infiltrado en alas de mariposa que describían cuando nosotros estudiábamos medicina interna, uno debe asumir que la cuña del paciente está entre 18 y 20 aproximadamente, ¿ya? Y eso implica una importante congestión pulmonar por razones obvias, produciendo al paciente a respirar diferente con un aumento del trabajo respiratorio, ¿ya? Bien, en esta situación no tiene consolidaciones, o por lo menos no es el tiempo que uno esperaría para que se desarrolle una consolidación por broncoaspiración, que es otra de las cosas a tener en consideración, y es que normalmente lo que pasa en el paciente broncoaspirado es que primero hay ácido clorhídrico que va al pulmón, hay un episodio de neumonitis y entre las 12 y 24 o 30 o 48 horas siguientes está empezando a presentar consolidaciones que corresponderían al proceso de broncoaspiración. De tal manera
que una de las opciones que utilizaron, y es la ventilación mecánica no invasiva, es supremamente adecuada. Nosotros tratamos de no intubar a los pacientes en cuidados intensivos hasta donde sea posible. Entre menos invasivos seamos en cuidados intensivos, mejor. Pero hay varios trabajos que han demostrado que el timing de intubación o no cambia el pronóstico del paciente. Ejemplo, si yo tengo un paciente que definitivamente tiene un SDRA clasificación de Berlín severo, ya que es la última clasificación de SDRA, yo debo intubar a ese paciente porque no va a resolver con ventilación mecánica no invasiva, y si no lo intubo a tiempo, la mortalidad aumenta ostensiblemente. Al otro paciente que lo puedo resolver con ventilación mecánica no invasiva, si no se la coloco a tiempo, obviamente la insuficiencia respiratoria progresará, avanzará y las condiciones clínicas del paciente serán peores y el pronóstico será peor. Conclusión: este paciente fue manejado con ventilación mecánica no invasiva, no tenía ninguna contraindicación a nivel facial, porque el secreto de la ventilación mecánica no invasiva es un buen acople entre el paciente y la interfase. Eso es lo que da que el paciente se deje ventilar adecuadamente, y algunas otras cositas que hay que tener en cuenta. Si no fue rescatado adecuadamente y tuviese signos severos de inestabilidad cardiovascular o arritmias severas, estaba contraindicada la ventilación mecánica no invasiva. Bien. En cuanto hace referencia al tercer día fiebre, ellos eligieron un antibiótico de espectro razonable frente a la condición de quemado, pero esto es un problema cada día más frecuente tanto en las unidades de cuidado, en los hospitales, tanto en las unidades de cuidado intensivo como en los quirófanos. Y Acinetobacter básicamente significa bacteria sin movimiento, Acinetobacter, bacteria cineto movimiento, o sea que quien definitivamente transporta a esa bacteria somos nosotros o el personal de la salud con las manos, ¿de acuerdo? Y no hay nada que hacer. Entre otras cosas, uno pudiera inferir que está colonizado, ¿cierto? Porque esa es una de las condiciones, no, está colonizado. No sé si es el Acinetobacter el que está produciendo problema o no, y para nosotros en cuidados intensivos a veces cuesta un poquito de trabajo en ciertas circunstancias definir si es o no, porque si lo dejo sin tratamiento en un paciente de características diferentes a este, probablemente el desenlace sea diferente. Bien, entonces, con el Acinetobacter, el tema aquí es mirar a ver, con biomarcadores, y lo que hay actualmente es entre PCR, que definitivamente no, procalcitonina, que tiene unos puntos de cortes específicos y establecidos, presepsina y algunos otros marcadores que están por salir. El concepto actual de sepsis no habla de uno específico. Lo que sí se sabe es que la combinación de biomarcadores para sepsis o para infección y el seguimiento continuo de esos biomarcadores es lo que me diría si el paciente definitivamente va camino de una infección severa o no. Ya, entonces, obviamente yo, digamos... ¿Usted hubiera cambiado el esquema antibiótico con esto? Si el paciente sigue definitivamente con signos de SIRS, por así decirlo, y si sigue con fiebre, si sigue con leucocitosis, se deteriora el estado clínico, yo le ajusto el esquema antibiótico, seguro que le ajusto el esquema antibiótico. ¿Ya? Después tienen unas lesiones, el día 17 unos cultivos con lesiones con pseudomonas aeruginosa, misma situación. Lo que pasa es que la pseudomona normalmente para nosotros es un germen sí ya definitivamente agresivo, entonces ahí tengo que ver qué es lo que voy a hacer de acuerdo y contextualizarlo siempre con los pacientes. El problema no es de cultivos, o sea, yo tengo que contextualizar también los cultivos con la condición del paciente, ¿de acuerdo? El desenlace final de este paciente es que fallece por una sepsis por pseudomona. A los pocos días. Estoy seguro. Eso es esperable. Esa es una de las condiciones que uno tiene que tener cuidado en el paciente. Ellos tienen un primer pico, como todos los pacientes con trauma. Los pacientes con trauma tienen dos picos de mortalidad, tres picos de mortalidad, de lo que son de accidentes automovilísticos. El primero es en el lugar del accidente y obedecen a lesiones de grandes vasos y lesiones de órganos sólidos severas. El segundo pico de mortalidad de los pacientes traumatizados en urgencias y el tercer pico de mortalidad en los pacientes traumatizados en la unidad de cuidado intensivo. El quemado tiene más o menos los mismos picos de mortalidad, o sea, se quema ostensiblemente, definitivamente la quemadura es tan extensa que su organismo no alcanza y muere en el lugar de los hechos, o fallece en urgencias, o fallece en la unidad de cuidado intensivo, y cuando fallece en la unidad de cuidado intensivo usualmente es por condición de sepsis. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Yo creo que puntualizamos grandes e importantes
cosas y detalles que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Somos muy responsables de bastantes de los desenlaces, como la infección del sitio perioperatorio, de la infección del paciente quemado y la restitución temprana del shock. Muchas gracias. Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado.